Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Reyes Saborío. Estoy estudiando en la Universidad Internacional San Isidro Labrador, con sede en San Carlos, cursando la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación para primero y segundo ciclo. Para este cuatrimestre llevo un curso llamado Educación Ambiental, para el cual debía observar un video documental, ¿verdad? Llamado Comprar, Tirar, Comprar, Consumido y Manipulación. Como propósito de este documental, pienso que es, bueno, aparte de conocer, ¿verdad?, cómo a lo largo de la historia se han creado ciertos instrumentos, artefactos, objetos que son parte necesaria de nuestra vida, ¿verdad?, en muchos casos. También cómo ha existido una gran manipulación sobre ellos, ¿verdad?, y sobre nosotros mismos como consumidores. Entonces, pienso que el propósito es, aparte de conocer, crear un poquito de conciencia, ¿verdad?, sobre lo que muchas veces creemos necesitar tener o tenemos y queremos más, ¿verdad? Y tal vez entender una necesidad, ¿verdad? Sino tal vez más bien como un consumismo desenfrenado y mal informado. Entonces siento que ese es el propósito de este documental, de este resumen, de este video. El documental se titula Comprar, Tirar, Comprar, Consumismo y Manipulación. Es un documental que abarca varios temas, ¿verdad? Bueno, varias situaciones, ¿verdad? Referentes al mismo tema, ¿verdad? Da inicio con Marco, ¿verdad? Que es un chico que tiene una impresora y la cual ya no le funciona, ya no imprime, y él anda buscando como la explicación del por qué, si está nueva, está en buen estado, simplemente ya no quiere imprimir. También se habla de un lugar, ¿verdad? Libermar, en California, ¿verdad? Donde se hace mención, ¿verdad? Donde está la bombilla de una estación de bomberos, la bombilla más antigua del mundo, ¿verdad? Y aún está funcionando. Se dice que funciona desde el año 1901. Dicen que esta bombilla fue creada con filamentos duraderos, ¿verdad? Que fue una gran invención, un gran invento, ¿verdad? En aquel momento, porque aparte que era algo novedoso, tras de eso era duradero. Y debido a esta bombilla, dice que se da, ¿verdad?, lo que llamamos hoy la obsolencia programada, ¿verdad? Que ahí da inicio, ¿verdad?, lo que es la obsolencia programada. Y también da inicio el primer cartel, ¿verdad?, llamado Foeus, que fue un cartel controlador, ¿verdad?, que controlaba las empresas que fabricaban bombillas para que ya no tuviesen la misma duración, ¿verdad?, sino que cada vez tuviera menos duración, ¿verdad? Dice que da inicio con una duración de 2500 horas y ahí fue bajando, ¿verdad? A 1500 horas, a 1000 horas. Se dice que este cartel, ¿verdad?, llamado Juegos, incluso hasta este tenían contratos, ¿verdad?, que tenían que cumplir, y si no los cumplían los multaban. Entonces era algo bastante delicado, ¿verdad? Se dice que Helmut Howell, de Berlín, él descubre, ¿verdad?, que la empresa Philips tenía estos acuerdos y que multaban a las personas si los incumplían, ¿verdad? Luego vuelvo a retomar el caso del chico de la impresora, ¿verdad?, donde él se dice que ve videos en internet, ¿verdad?, buscando una solución al caso de él, ¿verdad? Y ve que a muchas personas les pasa lo mismo, ¿verdad? Que están con impresoras en buen estado, nuevas, pero que no quieren imprimir, que ya no les funcionan, ¿verdad? Entonces él sigue con su búsqueda. También se toca mucho el tema se habla, ¿verdad?, de Henry Ford, el dueño de la empresa Ford, ¿verdad?, en aquellos años, donde dice que él creó el primer auto, ¿verdad? El primer auto Ford. Se dice que era un auto súper bueno, ¿verdad? Duradero, la lata. Dicen que era como un tractor, como un chapulín, que era un carro de demasiada fuerza, que entraba donde fuese, que era, bueno, más gustoso a los ojos de los hombres que de las mujeres, ¿verdad? Porque era un carro como fuerte. Se dice que vendió montones, ¿verdad?, de autos. Entonces vino la empresa General Motor, ¿verdad?, con un novedoso, ¿verdad?, sí, un novedoso Chevrolet, pero dicen que más estético, que un poco más estético, más delicado, menos duradero, ¿verdad?, y un poco más económico. Entonces dice que la venta fue, ¿verdad?, una locura también. Entonces esta empresa, ¿verdad?, crea también la obsolencia, ¿verdad?, programada. Y Ford opta por la misma situación, ¿verdad?, por empezar a crear autos menos costosos y con más diseño, ¿verdad?, para que la gente pudiese empezar a cambiarlos anualmente, ¿verdad?, como hasta el día de hoy sucede.
También se habla de Vernon London. Se dice que Vernon London, él impulsó lo que era productos con fecha de caducidad, con el fin de generar empleo, ¿verdad? Con el fin de generar empleo. Entonces, pero se dice que digamos que los artículos tenían fecha de caducidad y cuando ya llegaba esa fecha eran obligados a desecharlos, a botarlos, y si no también eran multados, ¿verdad? También se menciona a Brown Stevens. Se dice que él fue el apóstol, ¿verdad?, de la obsolescencia programada, que fue un gran ingeniero, ¿verdad?, que construyó montones de artículos, desde autos, artículos de cocina, zapatos, ropa, de todo, ¿verdad? Donde todo era llamativo. Donde ya las ropas, en el caso de las mujeres, eran de telas lujosas, ¿verdad? Telas finas de diferentes colores. Entonces todo ya era llamativo. Dice que ahí da inicio el consumo, ¿verdad? El consumo en los años 50, ¿verdad? Ahí se empieza a dar el consumismo. De hecho, se hablaba que ahí empezaron hasta los créditos, ¿verdad?, de las personas para poder comprar, adquirir, ¿verdad?, artículos. También hace mención a Dupont, que fue el creador del nylon, ¿verdad? Y por ende el creador de las medias panty. En aquel momento unas medias panty que dicen que tienen una durabilidad exagerada, que, que inclusive hasta los hombres las probaban para jalar vehículos, ¿verdad?, uno de otro, y que eran demasiado buenas, ¿verdad? Entonces al final, al principio era, ¿verdad?, era un boom, porque en aquel tiempo la media panty era algo, ¿verdad?, importante para las mujeres, pero que ya después él vio que no era productible, ¿verdad? Porque al final, al ser tan buenas, duraban demasiado, entonces no funcionaba. Entonces él mismo da la orden, ¿verdad?, de que se realicen las mismas medias, pero ya con fibras más débiles, donde la media durara menos tiempo y se empezaran a romper, ¿verdad? Entonces aquí es donde se habla de la vieja escuela, ¿verdad? Que la vieja escuela se creaban cosas del principio para que duraran, que fueran buenas y que duraran. Y luego viene la nueva escuela donde el producto, entre más desechable, ¿verdad?, mejor. Se también vuelve, ¿verdad?, reitera el muchacho de la impresora, donde dice que él empezó a ver videos, ¿verdad?, donde a muchos les pasaba lo mismo, y donde lo que siempre le recomendaban era ir y cambiarla, comprar otra. También se habla mucho, ¿verdad?, se mencionan los hermanos Mistad. Se dice que ellos eran unos hermanos que ellos decían que nada estaba obsoleto, ¿verdad?, que todo al final servía para algo. De hecho, cuenta la historia, ¿verdad?, de que él tenía, uno de ellos, ¿verdad?, tenía un iPad, y que como a los 8 meses le dejó de funcionar. Entonces que él llamó a la empresa Apple, ¿verdad?, para que le vendieran una batería para cambiarla, y le dicen que no, que compre otro iPad, ¿verdad? Entonces él dice que no, que cómo va a comprar otro si está nuevo. Entonces le dicen que no, que compre otro porque no hay baterías para él. De hecho él demanda, hasta gana la demanda. Pero todo esto es parte, ¿verdad?, de esa obsolencia, ¿verdad?, de eso de comprar, ¿verdad?, y de que las cosas que no las hacen de mala calidad para que duren menos, y así, ¿verdad?, sea el consumismo, ¿verdad?, se dé aún más. También se menciona a un activista medioambiental de Ghana, ¿verdad?, Mike Adane, que dice que él empezó a ver cómo en su país llegaban los cargamentos, ¿verdad?, los barcos llenos de desecho, de computadoras ya en su mayoría en buen estado, pero al final estaban dañadas, ¿verdad? Entonces, él hasta menciona de un río que había en el lugar, un río enorme, inmenso, lleno de peces y demás, que al final ya estaba desapareciendo porque estaba lleno de basura, de escombros. Se dice también que ahí, bueno, la pobreza es muy grande, ¿verdad? Entonces llegaban computadoras que menciona ahí un muchacho que las arreglaba, que en 10, 30 minutos ya la computadora estaba arreglada, que no tenía prácticamente nada, y la gente la desechaba porque tal vez iban a, al lugar a pedir que se la arreglaran y le decían que no tenía arreglo, entonces simplemente compraban otra, ¿verdad? Y la desechaban. Entonces ellos hablaban de que y la pobreza era tanta ahí, ¿verdad?, que ellos valoran, ¿verdad?, que ahí las cosas no se joden, no se descomponen, se arreglan, ¿verdad?, decía él. También dentro del video documental hay una abogada que ella también lucha, ¿verdad?, como por crear conciencia, ¿verdad?, la gran contaminación que se da. Entonces ella también hace mención ahí, ¿verdad?, de la ley del aire limpio y el agua limpia. Eso es como un resumen, ¿verdad?, de los puntos que para mí fueron más importantes dentro del video observado.
Bueno, y como ya eh, a modo más personal el video me pareció importantísimo. Sinceramente no, si bien sí he hablado del tema y sí he escuchado del tema y de la duración de las cosas y el consumismo y demás, nunca había visto un documental tan amplio o por lo menos que tocara como tantos puntos, ¿verdad? Haciendo referencia a un mismo tema. Y tampoco había escuchado nunca esta palabra obsolencia programada y si la había escuchado no le había prestado la atención suficiente. De hecho, cuando la empecé a ver en el video yo decía, ¿y eso qué será, verdad? Y de una vez me fui a buscar a ver qué significaba y demás. Y entonces me quedé así como, como sorprendida, a ver, de que esto se hace tanto tiempo, ¿verdad? Que es algo eh, en que, como se decía en el video, ¿verdad? Sin obsolencia programada no habrían empleos, ¿verdad? No habría gente. Es más, mencionaba un montón de trabajos, ¿verdad? Desde guarda hasta el que limpia y demás, que si no existiera la obsolencia programada, decía ahí que no habrían, ¿verdad? Ese montón de empleos. Pero por otro lado, yo veía, ¿verdad? Cuando hicieron la creación del bombillo, ¿verdad? Que en su momento fue un invento, ¿verdad? Tan ingenioso y que uno al verlo lo ve que es tan sencillo, ¿verdad? Y ver cómo esa bombilla, ¿verdad? Ha funcionado por tantos años y está ahí. Y ver que uno compra un bombillo ahora y no dura nada, ¿verdad? Ya uno al tiempito lo ve, a los meses ya lo ve que empieza a bajar la densidad de la luz y verse cada vez menos. Y uno lo ve, lo nota y lo comenta, pero nunca había profundizado en el por qué, ¿verdad? Y ver cómo esta empresa, ¿verdad? La Fuebus, ¿verdad? Y este cartel, ¿verdad? Que controlaba este mercado de los bombillos y demás. Algo tan, se podría decir tan pequeño, pero necesario, ¿verdad? Porque es la luz. Y cómo, ¿verdad? Se empezó a manipular desde ese entonces. Después de ahí, muchas cosas me llamaron la atención, la verdad. Me llamó mucho la atención esta cuestión de Apple, ¿verdad? Ya Apple es una empresa súper grande, ¿verdad? Y en este momento es una marca, ¿verdad? Que por lo menos de celulares que todo el mundo deseara tener, o sea, todo el mundo no, una mayoría deseara tener, ¿verdad? Porque a mí en lo personal no es algo que como que me llame muchísimo la atención. Tal vez porque he escuchado que dicen que la batería es muy mala, que no le dura nada, que las fotos son excelentes, pero que la batería no y demás, pero yo escucho, yo tengo hijos adolescentes y uno los escucha que el sueño de ellos es tener un iPhone 15, un iPhone 14 Pro y demás, ¿verdad? Entonces, ya yo empezaba como a retroceder, ¿verdad? Yo me iba en el video me iba para años atrás y luego venía ¿verdad? En este tiempo y, y me ponía a ver en eso, ¿verdad? En que ya caímos en eso, ¿verdad? En que ya caímos en ese consumismo y aunque tengamos la conciencia, ¿verdad? Que, que en parte hay muchas de las cosas que consumimos que no las necesitamos o que no las necesito, pero sin embargo uno cae en la trampa, ¿verdad? Como decía ahí, ¿verdad? Que por moda, que por... me llamó mucho la atención acá María Padro Martín, que me puse a buscar, ¿verdad? Ella menciona o habla de los tipos de obsolencia, ¿verdad? Ella habla de la obsolencia de la función, de la obsolencia de calidad y la obsolencia del deseo, ¿verdad? Que ella decía que era cuando un producto, ¿verdad? Que ocurre cuando un producto, aún estando completamente en buen estado, ¿verdad? Y siendo todavía útil, simplemente deja de funcionar porque ya no está de moda, ¿verdad? Porque salió uno mejor, con un color diferente y demás, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención esto de esta obsolencia del deseo porque yo puedo, digamos, ponerle mi vida en muchos aspectos, ¿verdad? De la ropa, los zapatos, de los artículos de cocina, electrodomésticos y demás. Y cómo cabe uno en eso, ¿verdad? En que a veces las cosas están buenas y todavía funcionan y por moda uno simplemente las deja de utilizar, ¿verdad? Y las desecha. Entonces, también me conmovía tanto, ¿verdad? Ver tanta contaminación que se da acá, ¿verdad? Por esta situación y que tal vez uno desconoce, ¿verdad? Porque ya en este país, si bien es cierto hay mucha contaminación, jamás va a ser como la que se ve en otros lugares, ¿verdad? Como en este lugar, en este país en Ghana, ¿verdad? Donde uno ve a tanto niño y tanto joven dentro de la basura, ¿verdad? Ahí buscando chatarra y demás para ganarse un dinero, ¿verdad? Y como entre tanta pobreza, ¿verdad? Ellos
computadora yo veía el que las arreglaba, ¿verdad? Que decía digamos, que no se botan, que él duraba 10, 30 minutos buscándole solución a la computadora y volviéndola a utilizar y mandándolas a las escuelas y demás. Entonces yo pensaba, ¿verdad? Que la pobreza tan grande, ¿verdad? A veces la necesidad hace valorar más las cosas que los que tal vez no pasamos esas situaciones. También analizaba, ¿verdad? De lo que se habla tanto hoy, ¿verdad? Que ahora se dice que es que no se puede tener hijos porque la situación está muy difícil y demás. Y yo analizaba y yo decía, me pensaba que no es así, ¿verdad? Que la situación quizás es la misma, pero el consumismo es distinto porque ahora es más. Yo cuando estaba jovencita de 15 años, así, yo lo que tenía eran 4 o 5 mudadas. Y ahora uno tiene un montón. Y podría yo decir que quizás que la mitad ni la utilizo, ¿verdad? Entonces yo analizaba y yo decía, tal vez no es que sea más difícil, es que ahora uno gasta en cosas que no son tan necesarias, ¿verdad? Entonces me llamaba mucho la atención también lo que mencionaba Martínez, ¿verdad? Que él decía que había que, Martínez y Porceli, ¿verdad? Que él decía que había que educar al consumidor, ¿verdad? Para la autorregulación, como un ser humano satisfecho en sus necesidades y en su calidad de vida, ¿verdad? Que no debes, digamos, que el ser humano no debe tener una calidad de vida basada en la cantidad que tiene, sino en la calidad de lo que tiene, ¿verdad? Entonces, me hacía reflexionar sobre eso, ¿verdad? Sobre cuánto daño le hacemos al medio ambiente ¿verdad? Y tanta gente en pobreza, ¿verdad? Consumiendo cosas que tal vez no son necesarias. Es un tema que lo analicé tanto, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo lo explico? ¿Cómo voy? Porque me llamaba tanto la atención, porque uno eh, lo analiza, lo entiende, pero a la vez se contradice, ¿verdad? Entonces, en lo personal, quedé muy impresionada, la verdad. Fue un video que de verdad me llegó y no lo vi una vez, lo vi varias veces y lo detenía y me ponía a analizarlo y muy interesante este documental. Muchas gracias.